Buenos días, ¿qué tal? A ver, estaba intentando grabar un vídeo y me estaba quedando súper deprimente porque es verdad que estoy pues estresado y está siendo un mes complicado y va a ser un mes complicado y todo esto, pero hombre, tampoco quiero que nadie pinche en un vídeo y se deprima. Entonces os voy a contar algo que me parece más interesante sobre qué estoy haciendo o empezando a hacer o planteándome hacer o lo que sea. Crear una librería de componentes. Pero es que esto no es un proyecto público ni nada de esto, ¿vale? Simplemente que se han dado las circunstancias, que es algo en lo que he estado pensando un montón últimamente. Me vais a disculpar un momento, voy a hacer así a ver si se me ve mejor. Una librería de componentes. Y aquí me refiero con esto. Los que programéis con, o bueno, o creéis, hagáis front con cosas como Bootstrap, por ejemplo, y en general con cualquier tipo de framework más tipo React, React Native, Angular, Vue, que funcionan con componentes y todo eso, estaréis muy acostumbrados a crearos componentes y a reutilizarlos en la aplicación, ¿no? En plan, sobre todo si conocéis cosas como el Atomic Design, que es esto de que te vas creando, bueno, Atomic Design, pues eso, te creas como átomos, moléculas, organismos, bla, 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 en fin, sin más. No sé si os sonarán estas palabras o no, pero se basa en utilizar componentes reutilizables, o sea, en crear componentes reutilizables y poder utilizarlos para crear interfaces y cosas rápidamente. Entonces, últimamente estaba planteándome el cómo se hace, cómo se construye algo así, porque da la circunstancia que el proyecto en el que trabajo, sé que es hablarlo de una forma muy abstracta, sin dar detalles de nada, pero intencionadamente lo estoy haciendo así. Intento aceptar conmigo y seguirme. Se da la circunstancia que el proyecto en el que trabajo, pues evidentemente tienen gente de diseño, ¿no? Que te hace todas las cosas, todas las interfaces de Figma y tal, pues están muy pensadas, muy cuidadas, tienen todas una unidad, una coherencia visual, funcional, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es lo que tiene que ser y es gente de diseño maravillosa que saben lo que hacen muy bien. Entonces, es así, todo tiene esa coherencia, ¿no? Pues, esos colores de diseño que se siguen en todo momento, esas funcionalidades que son iguales de pues, qué tipo de mensajes de error, dónde están los mensajes de error, cómo se muestran los mensajes de error, cómo son los botones, cómo reaccionan los botones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de decisiones de diseño pues están unificadas. Y claro, cuando tienes ese sistema de diseño ya creado y te lo están dando y tal y cual, cuando viene muy bien pues que tengas a la vez esos componentes ya creados, adecuados a ese sistema de diseño. Y entonces esto es lo que digo, que llevo ya bastante tiempo, ¿no? Más concretamente este último mes, pero bastante más tiempo planteándome el cómo puedes implementar algo así cuando no estás trabajando con algo como React o React Native o pues, Angular o Vue o lo que sea, ¿no? Como de algún modo puedo utilizar, pues eso, HTML, CSS y jQuery, por ejemplo, y aún así crearme un sistema de componentes parecido. Y, y aquí es donde te empiezas a leer cosas y a aprender cosas y empiezas a entender algunos conceptos más. Porque en mi caso concreto lo que estaba haciendo es que, sin más, no sé si conoceréis una librería que se llama DevExtreme. Es una librería como tantas otras de componentes de interfaz, ¿vale? La podéis probar y utilizar y tal y cual. Y te permite crear componentes muy personalizables, porque al final es una librería abierta a las necesidades de todo el mundo, ¿no? Pues como Bootstrap o las que sea, están abiertas a las necesidades de todo el mundo para que todo el mundo las use. Entonces, al final, mi conceptualización sobre eso es crear una abstracción por encima de esa librería o de esas librerías similares, ¿no? En general, de las que tú quieras utilizar para eso, para tu proyecto, pues te creas una capa de abstracción superior que te permite tener componentes ya personalizados adecuados a tu sistema de diseño. Ya digo, no estoy descubriendo nada nuevo, no es algo que tal, pero es algo que he estado leyendo y aprendiendo últimamente y sobre todo entendiendo más y estructurando en mi cabeza cómo se puede llegar a hacer esto y cuál es la utilidad también, porque al final si simplemente vas acumulando capas, pues tampoco te sirve de nada, no, quiero decir, no tiene ningún tipo de sentido. Pero claro, si tú lo haces para precisamente eliminar esa personalización de la librería en cuestión y en cambio tener esa unificación de diseño, esos comportamientos ya predefinidos, pues te puede venir bien. Ya digo, no sé si habrá servido de algo esto que os he contado, si se habrá entendido mucho, sobre todo porque como estoy yo aquí hablando en la cámara y tampoco os estoy enseñando ningún diagrama ni nada, pero es que le he estado dando muchas vueltas a esto, ¿no? Encima luego, es que os voy a contar un secreto. En realidad JavaScript es maravilloso, ¿eh?
Encima luego, tú lo que puedes hacer, por ejemplo, es coger un objeto y extender las funcionalidades, ¿no? Entonces ya tu componente lo puedes, o sea, puedes extender el objeto a tu componente. No sé si tiene mucho sentido esto, si se está entendiendo, pero a lo que me refiero es que tú, por ejemplo, puedes coger jQuery y extenderlo para que tenga ya tus componentes y puedas coger el resultado de todo esto, la genialidad de todo esto, es que tú puedas seleccionar un elemento HTML con jQuery y puedas hacer un punto caja y se construya la caja maravillosamente y tengas tu componente personalizado en la interfaz. De nuevo, insisto, habrá muchas críticas a esto. Al final la pregunta es ¿por qué no estás utilizando React y ya está? Cuando podrías utilizarlo y es así. O sea, todo esto viene a ser reinventar la rueda, porque así es como terminan naciendo todos los frameworks y todo. Pero bueno, es lo que hay. Me ha parecido un ejercicio interesante por intentar entender un poco más y porque, claro, yo que en lo personal he programado con React y React Native, conforme más iba dándome cuenta de qué problemas tenía mi planteamiento y más exploraba las soluciones, más me iba acercando a una abstracción y entenderme, ¿vale? Desde muy lejos, pero más me iba acercando a lo que puede ser React, ¿vale? Salvando muchísimas distancias. Pero empiezas a entender conceptualmente por qué, por ejemplo, existe ese ciclo de vida del componente en React de montar el componente, renderizarlo, la vida del componente y el desmontarlo y todo esto, ¿no? Todas esas fases, el sentido que tienen y qué tipo de cosas podrías estar haciendo en cada una de ellas. Me ha parecido un ejercicio muy interesante. De hecho, si alguno de vosotros se anima, yo lo propondría como proyecto. Me parece un proyecto bastante complejo. Si realmente lo quieres hacer bien, me parece que puede tener muchísima profundidad. Llegar a crearte una librería de componentes así, en plan, en profundidad, que tengas pues tus 20 componentes distintos hechos, insisto, me estoy refiriendo con HTML, CSS y JavaScript, porque evidentemente si usas otro tipo de framework, pues es muy sencillo hacerlos, ¿vale? Pero si le haces así un poco a pelo y extiendes un objeto de jQuery tal y cual y lo construyes todo, creo, y haces que todo eso a la vez tenga como una API, ¿vale? Una forma de instanciarlo y utilizarlo, toda esa librería unificada, simplificada y tal, creo que es un ejercicio muy interesante. Y de pronto te das cuenta de que te has pasado 20 minutos pensando si X argumento tendría que ser un argumento de la función, tendría que ser, en cambio, funciones distintas, tendría que ser tal, y te das cuenta de que te has perdido media hora pues pensando en ese tipo de cuestiones, ¿no? Me ha parecido un ejercicio magnífico, maravilloso, me está pareciendo súper entretenido y divertido, que me está haciendo pensar en un montón de otras cosas que tienen que ver con programación, dejo ya de dar revueltas, creo que se nota por el rollo que he metido aquí de 10 minutos o de 15 o de lo que sean, creo que no habrá sido tanto. Que es algo que me entusiasma y no sé si en algún momento podría realmente llegar a hacer algo así y enseñarlo. No sé si os parecería interesante hacer algo así, pero wow, resulta que es complejo hacer cosas a veces, ¿no? En fin, ya digo, está siendo un mes duro, va a ser un mes duro todavía. Mucho ánimo a los que estéis igual que yo, que seguro que seréis muchos. Y pensad que dentro de nada ya llega junio y estaremos todos en la playa o en la montaña o donde queráis, yo qué sé, tío. La clave es que superemos esto y ya está. Un abrazo y un fin de.